Dicen que cuando no puedes ser brillante hay que ser al menos confuso. Yo brillante no he sido nunca. Y lo de confuso me voy a esforzar por todos los medios, quizá incluso al revés, por ser demasiado, en fin. En resumen, vamos a ver qué es lo que sale de aquí, ¿no? Bueno, incontinencia urinaria diurna. Me vais a permitir que yo hable de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y voy a hablar de mi libro, ¿eh? Y es que no me he podido resistir, después de 40 años de hacer urología pediátrica y explicarle a los pediatras, comentarles cosas y casos y tal, por recogerlo en un libro, ¿no? Y en este libro, escrito para pediatras, sin nada de cirugía, porque yo sé que a vosotros lo del quirófano, las técnicas quirúrgicas y esto pues os aburre y no os interesa, ¿no? Pero creo que se recoge todo lo que al pediatra le puede interesar, ¿no? Entonces, está hecho, pues, en fin, por gente, bastantes de estas personas han sido residentes, han hecho la residencia conmigo, ahora están trabajando en Barcelona, en Mallorca o en distintos sitios y espero que os guste. Y bueno, yo creo que el año que viene estará listo ya, no sé a qué precio saldrá, pero que sepáis que todos los posibles beneficios de la venta de este libro irán a parar a la obra social Hermano Pedro de Guatemala. Con lo cual, si compráis el libro, os contará como obra buena, de gran utilidad para ir al cielo, que es lo que queréis todos, ¿no? Bueno, es obra social Hermano Pedro, en donde hemos estado trabajando muchos años, seguimos trabajando, algunos de los autores también, ¿eh? Y bueno, pues espero que no pase como ese que escribió un libro y se encuentra con un amigo y dice, he comprado tu libro, y dice, ah, fuiste tú. Vale. Bueno, no me resisto a enseñaros cómo son los quirófanos de la obra social de Hermano Pedro, que nos gustan a vosotros los quirófanos, pero claro, a ver dónde encontráis vosotros un quirófano con toda la corte celestial, ¿eh? Os lo veis, ¿no? Bien, ¿no? Ya os gustaría a vosotros tener en la consulta toda la corte celestial en determinados momentos, ¿no? Bueno, incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria, yo propuse ese tema porque es frecuente, yo creo que es frecuente, hombre, todo relativo en esta vida, ¿no? Pero a los 5 años, en fin, pues 8 o 10% de los niños, a los 7, 6% de niñas, perdón, y 4% de niños, ¿no? Pero es que además de ser frecuente, es que pues puede ser antesala o puede ser el preámbulo de una infección urinaria o una hidronefrosis o una historia de estas. Entonces es que hay que estar al tanto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no es solo la incontinencia, es que es el hábito retentivo, las posturas anómalas, en fin, hay una serie de cosas que hacen que sea el primer paso. Entonces, pues hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorarlo, ¿no? Y es importante también. Yo llevo poniendo muchos años esta cita en donde hay un señor en el año 89 que dice que es el tercer evento más catastrófico que le puede ocurrir a un chaval entre 4 y 6 años después de la muerte de su padre o quedarse ciego. A mí me parece una barbaridad. Pero alguien lo ha escrito. Alguien lo ha escrito. Por cierto, lo escribió en el año 89. Entonces, para que no digáis, joder, este Carroza, que pone una cita del año 89, bueno, he puesto otra debajo más actual para que veáis que también leo cosas más recientes, ¿no? ¿Cuántos de los que hay aquí no habían nacido en el año 89? Mira. Bueno, entonces quedamos que es importante, o por lo menos parece ser que tiene su importancia esto que se le escape el pis a las criaturas y que es, bueno, relativamente frecuente. Y esto, pues ya sabéis que el recién nacido tiene una micción refleja, el recién nacido orina 20 veces al día, ¿eh? Y que a partir del segundo año pues ya empiezan a reducirse la frecuencia miccional y a los 2 o 3 años ya se puede inhibir la micción y a los 4 años se supone que ya tiene un patrón miccional de adulto y orina cuando socialmente pues debe orinar. Entonces, que a los 5 años tenga alguna pequeña incontinencia, pues bueno, no creo que tenga mayor importancia, pero hay que estar al tanto, como os comentaba. Y ya sabéis también que primero se adquiere el control intestinal
por la noche, después por el día, después el control vesical por el día y después el control vesical por la noche, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre, estas incontinencias urinarias diurnas, ¿no? Pues hay un montón de factores hereditarios, madurativos, conductuales, irritativos, la guardería. Eso lo suelen hacer muy bien en las guarderías, en llevarlos cada 3 horas o algo así y los ponen a hacer pis a todos, en fin, etcétera, ¿no? Pero bueno, puede haber problemas de este tipo. ¿Y esto por qué ocurre desde otro punto de vista? Bueno, evidentemente, pues hay una incontinencia urinaria que es neurógena, ¿eh? No vamos a hablar de esa, que son por defectos del tubo neural, y vamos a hablar de la no neurógena, ¿eh? Que pueden ser por causas anatómicas o causas funcionales, que es a lo que vamos, ¿eh? Causas funcionales. Hombre, hay que tener presente alguna causa anatómica que puede aparecer por la consulta, pues a los 5 o 6 añitos, e incluso dices, hombre, ¿esto cómo es posible? En fin, y esto es porque hay una duplicidad renal y el hemirriñón superior, que produce muy poquita orina, desemboca por fuera, por debajo del esfínter. Entonces esta es una niña normal que cuando debe controlar el pis, pues no controla, hace emisiones normales, pero siempre está mojada, ¿eh? Y entonces, pues esto bueno, casi se diagnostica con una buena anamnesis, en fin. Pero tenéis que tener presente, tenéis que tener claro que toda niña que presenta una incontinencia urinaria de pequeñas cantidades por el día y por la noche y desde siempre, esa criatura tiene una desembocadura ureteral ectópica hasta que se demuestre lo contrario, que a veces es difícil de demostrar porque ecográficamente ese casquete, ese riñón duplicado que está en el polo superior, no está en el polo superior, a veces está detrás del riñón y tal, entonces es francamente difícil de diagnosticar. Pero toda niña que tiene una incontinencia urinaria desde siempre, de pequeñas cantidades, y por el día y por la noche, alternando con emisiones normales, tiene una desembocadura ureteral ectópica. Bueno, y esto, seguimos con la etiología. Hemos dejado las incontinencias de origen neurogénico, la vejiga neurógena, todo esto, ¿no? Que eso es un tema pues, francamente complicado, y hemos dejado las malformaciones anatómicas, las estrofias, en fin, todo este tipo de cosas, y nos quedamos con las funcionales. Y dentro de las funcionales, pues hay una que es la más frecuente, que es la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es el 80%, y otros es la peligrosa. Son pocas, pero es la micción disfuncional. Pocas, pero muy graves, ¿eh? Ahora lo comentamos. Y luego, pues, hay otras. Aplazamiento de esfuerzo con la risa, micción vaginal, por infección urinaria, por vulvovaginitis, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, la vejiga hiperactiva pues también se conoce como vejiga inestable, vejiga irritable, incontinencia de urgencia, y el síntoma típico es el cerco en la braga, la urgencia micional y las maniobras de retención. ¿Cuáles son las maniobras de retención? Pues son estas, ¿no? Imaginaros, una niña pues, que tiene 5 años o tiene así, pero tiene una vejiga pues un poco de recién nacido, digamos, o sea, con pequeños volúmenes se contrae, ese detrusor es inestable. Y entonces, cada vez que tiene una contracción, pues ¿qué hace la niña? Pues cruza las piernas, ofrece resistencia a la pérdida de orina o se agacha y con el talón, pues incluso si puede, comprime un poco la uretra para esperar que se relaje la vejiga, que se relaje el detrusor para ella poder seguir jugando o para, en fin, y se suele producir un pequeño cerco en la braga. Yo cuando vienen estas crías se asocia esta inestabilidad vesical con malos hábitos micionales prácticamente siempre, ¿no? Entonces, no sé si es la causa o la consecuencia, o en fin, o es una cuestión madurativa y la cría hace lo que puede, en fin, bueno. Y yo juego con esto para desdramatizar, entre otras cosas, a adivinar. A ver, hija mía, a ver, tú eres de las que te aguantas mucho el pis y te estás haciendo pis, que estás viendo los dibujos y te dice la mamá, venga, que te estás haciendo pis, ve haciendo pis. Sí. Vale. Y tú eres de las que vas a hacer pis y haces pis deprisa y corriendo y te dice la mamá cuando terminas, pero si no te ha dado tiempo a hacer pis, pero ya has terminado de hacer pis y te dice, sí. En fin, bueno,
es un cuadro muy típico. Es un cuadro muy típico que se resuelve el 80% de las veces, eso es lo que dicen los que entienden de esto, con hábitos micionales correctos. Y ahora hablamos de eso y hablamos también de la farmacología, si procede, ¿no? Bueno, si a esta niña con una inestabilidad vesical le haces un estudio hidrodinámico, que no hace falta, porque si no es que no pararíamos, y es que esto pues no es, en fin, no es fisiológico. Mirar, en azul clarito se va llenando la vejiga, ¿no? ¿Lo veis? Velocidad de infusión. Aquí es el electromiograma con un electrodo que se ha colocado en el periné, unas pegatinas en el periné. Y al llenar la vejiga, esta es la presión vesical, ¿veis? Y la presión del detrusor. Si se contrae el detrusor, transmite la presión a la vejiga. Si se contrae el abdomen, también se le ha colocado un sensor en el recto para que la niña, pues, si se mueve, eso transmite también, ¿no? Y la presión dentro de la vejiga, que es en azul, veis cómo se contrae el detrusor, verde. Aumenta la presión intravesical, se relaja la vejiga, se vuelve a contraer, se relaja la vejiga. Son contracciones no inhibidas de más de 15 centímetros de agua en la onda, y esto es la vejiga inestable. Y aquí en rojo es cuando tiene ya una pérdida. La niña aquí ya se empieza a enfadar, se empieza a mover, no colabora y tal. Esta es la manifestación en un estudio hidrodinámico completo de una inestabilidad vesical. La peligrosa, la incontinencia urinaria peligrosa, la micción disfuncional. También disinergia no neurógena, micción incoordinada, y se manifiesta por un chorro con poca fuerza. Antes hablaba la doctora Montserrat Gamero de la importancia de ver la orina y tal. Sí, para ver niños todos sabéis que hay que tener muchísima paciencia, ¿no? Y que un niño cuando le ves el chorro se inhibe y orina de otra manera, pero el intentar ver cómo orina, yo he descubierto alguna micción de estas porque se pegaba mucho a la taza, ¿no? Y era un chorro babeante, ¿no? Bueno, lo ideal sería tener un flujómetro en la consulta, que tampoco vale tanto, ¿no? Pero en fin, no sé. Bueno, el hecho es que el chorro es intermitente, entrecortado, y hay cuadros neurológicos o policonfusos, ¿no? Como el síndrome de Givan, que hay un componente psicológico en donde estos pacientes no relajan el esfínter, ¿no? Bueno, ahora os pongo unas gráficas. El síndrome de Givan, por ejemplo, permitidme que os cuente que, o sea, yo recuerdo pues una cría, por ejemplo, que no vaciaba por una serie de circunstancias, se le indicó sondaje intermitente con Loris, el nefrólogo de toda la vida en el hospital infantil y tal, y bueno, aquello del sondaje intermitente cada sondaje era como una violación, ¿no? O sea, imposible, ¿no?, de sondar a esa pobre cría. Y no, que de ninguna manera, y se fue para Huesca, no porque se enfadara, sino es que era de Huesca. Bueno, y entonces pues se fue y dijo que iba a hacer homeopatía y no sé qué, no sé cuántas, y bueno, y al cabo de unos meses, pues todos pensando que iba a venir con los riñones deshechos o que iba a tener no sé cuántas pielonefritis, al cabo de unos meses apareció por allí que la niña orinaba. Y yo a raíz de eso, yo empecé a estudiar homeopatía, yo estudio homeopatía. O sea, hay cosas que no, tal. Y otro caso que también tuve hace años, más grave, fue un niño de 2 años y medio que vino de La Rioja y con un dolico megauréter impresionante, una abolición funcional de un riñón y el otro pues con déficit de concentración, bueno. Y bueno, pues esa vejiga, estudiamos esa vejiga no vaciaba, esa vejiga no vaciaba. Yo le hice una derivación urinaria continente, o sea, de estas que te sondas con el apéndice cecal, te sondas, sacas la orina y tal, insistiendo a los padres inmigrantes. La verdad es que te entendías bastante bien con ellos, ¿no? No son de estos que no hay manera de... En fin, pero una historia que no contaba tampoco ni pielonefritis, ni en fin, bueno. El hecho es que se fue de alta con los sondajes, insistiéndole en los sondajes para vaciar la vejiga, tal, la presión intravesical, etcétera, etcétera. Y al cabo de unos meses vuelve y dice que es que yo lo sondo y no sale nada por los sondajes. Ni caso.
Oiga, sondelo, que es muy importante sondarle y tal cual, pero claro, la tercera vez que viene y dice que no sale nada por los sondajes, que orina todo por la colita, pues bueno, pues efectivamente. O sea, entonces, ¿por qué un niño, pocos, yo he tenido pocos en mi vida profesional, pero ¿por qué un niño que no orina y se juega un riñón? O sea, se juega un riñón, abolición de un riñón, en fin, y hubo que extirparlo. Y de repente, al cabo de unos meses, empieza a orinar y tal. ¿Tú has tenido alguna historieta de estas? Y dice, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Y dice, pues es como el que llevaba un loro aquí, un tío muy grande, así 2 metros con un loro aquí, y dice, habla el animal y hace el loro. Pues yo qué sé. En fin, bueno, uno de los cuadros descritos, que yo no he visto ninguno, es el síndrome de Ochoa. Yo no he visto ninguno, pero esto es un problema, una disinergia vesicoesfinteriana, que también están alterados los músculos faciales, entonces se ríe cuando, o sea, tiene aspecto de risa, que parece que esté llorando, ¿no? En fin, bueno, esto de la medicina es muy complicado realmente. ¿Qué ocurre cuando una vejiga no vacía? Pues aparte de la pérdida de orina, no vacía bien, hay un aumento de la presión intravesical, ¿no? Se vacía mal, hay residuo y por lo tanto pues, hay más posibilidad de que tenga infecciones urinarias, pielonefritis, reflujo vesicureteral, en fin, etcétera, etcétera. Esto es